En el siguiente ejercicio tenemos dos cilindros infinitos concéntricos. En la región entre ellos hay movimiento de carga, de manera que la densidad volumétrica de corriente, J, es igual a ρ al cubo en dirección de Z. O sea, es una densidad variable, pero que la dirección va en Z. Eso nos garantiza tener que el campo B, la inducción magnética, su componente depende de ρ y la dirección es phi. Entonces podemos aplicar la forma integral de ley de Ampère para encontrar el campo B mediante la selección de una trayectoria amperiana conveniente. Quizás en algunos recursos o se me escapó en algún momento decir gaussiana en vez de amperiana, pero repito, aquí en la forma integral de ley de Ampère lo que se mide es la circulación sobre una trayectoria cerrada denominada amperiana. Que puedo utilizar, puedo hacerlas, quizás trazarlo aquí en el cilindro, ir dibujando las amperianas, pero en este caso voy a optar por verlo desde el frente y tendríamos en todo caso para la primera región que voy a ir moviendo esto, por ejemplo, para la primera región lo que hago es para ρ menor o igual que A, tendría esta amperiana, pero en este caso no hay corriente encerrada porque no hay carga moviéndose, no hay carga que vaya a atravesar el interior o el contorno de la curva C. Por lo tanto, al plantear la forma integral de la ley de Ampère para la primera región, ρ menor que A, la corriente encerrada es cero. Por lo tanto, el campo B ahí es cero. Luego paso a la siguiente región, que es entre A y B. Notemos que el lado izquierdo de la forma integral de Ampère sería B 2 pi ρ. El lado derecho, ojo con lo siguiente, el flujo de carga que hay es únicamente en esta parte, que es lo que tengo marcado en verde, que es decir, es la porción que abarca de la parte en azul, pero que es la región o es un movimiento de carga en el área entre el círculo de radio A y el círculo de radio O, de radio ρ. Por lo tanto, tengo que integrar. La situación es que integro porque mi densidad es variable. Recordemos que la densidad era ρ cubo z. Entonces, la corriente tengo que verla como el flujo de J punto de A. El diferencial de A, en este caso del círculo, que es lo encerrado por la amperiana, va en dirección de Z. Sería ρ de phi en Z. Hago el producto punto de la densidad J el dBA e integro, ¿no? Integro de la variable phi de 0 a 2pi y ojo, la variable ρ se va a integrar entre A y ρ porque es únicamente ver el flujo que hay en esa región cuando ρ se mueve entre A y el ρ que es el radio de la amperiana. Entonces, al integrar, lo que tenemos es de 0 a 2pi, quedaría 2pi la integral. Al multiplicar las ρ quedarían ρ a la 4, integro sería un quinto de ρ a la 5, evalúen ρ y evalúen A, que me queda entonces un quinto ρ a la 5 menos A a la 5. Puedo cancelar el 2pi y finalmente el ρ, este de acá, lo mando a dividir. Aquí sería la 5. Tendría entonces cuál es el campo en esa región. Luego, para ρ mayor que B, que ya es fuera de los dos, tengo mi amperiana. El lado izquierdo, la forma integral de Ampère es la misma historia, B 2 pi ρ. Y en el lado derecho, la única diferencia, que aquí lo voy a plantear, aunque en algunos casos solo se comenta, que cuando calculemos la integral para determinar la corriente encerrada, es el flujo que hay entre ρ igual a A y ρ igual a B. O sea que la única diferencia con respecto a la anterior sería esa.
O sea que el lado izquierdo se mantiene igual en las dos regiones, pero el lado derecho cambiaría. Aquí es entre A y Rho, en esta parte, en la otra región sería entre A y B. Vuelvo a decir, a veces podemos obviar este último cálculo y decir, bueno, es la misma, es decir, es la misma expresión de la corriente encerrada que la anterior, solo cambiaríamos Rho por A. Pero recuerden que se cambia únicamente en el lado derecho, en el lado izquierdo no cambio la Rho. Y eso a veces es el problema porque vienen, agarran esta expresión y cambian Rho por B, pero la cambian en los dos. Solo se va a cambiar en la expresión que viene de la corriente encerrada. Por lo tanto, al hacer la integral me quedaría un quinto de B a la 5 menos A a la 5 y tendría la expresión del campo B para eso. Notemos entonces que en este caso, al no haber, número uno, al no haber movimiento de carga, es decir, corriente encerrada, o al tener una suma de corrientes, que es como el ejemplo que está en el video anterior, o en uno de los videos, donde teníamos una corriente I en un sentido, luego menos I o I en el otro sentido, entonces al hacer la suma teníamos cero, o sea que son las dos opciones por las que podemos tener una inducción magnética cero. Número uno, al aplicar la fórmula integral de la ley de Ampère, no hay corriente encerrada porque no hay flujo de carga, no hay movimiento de carga en esa región. O número dos, hay movimiento, pero tenemos un efecto de cancelación. Es decir, pasa una corriente I en un sentido y viene la corriente I en el otro. Al hacer la suma, pues me queda cero. Son las dos opciones para tener un campo B siempre y cuando se cumpla esto, ¿no? Si ya esto no se cumple, yo voy a concluir, o sea, si esto no es cierto, yo voy a poder concluir que la circulación va a ser cero, pero no voy a poder concluir que el B sea cero para que, si esto no es cierto, ¿no? Porque si esto es cierto, yo puedo sacar el B de la integral. Si esto no es cierto, el B no sale de la integral, y si no puedo sacar la integral, no puedo concluir que es cero. Ojo con eso.